Bueno, estamos ahora en las 3 semanas de duelo sobre los templos de Jerusalén, los dos templos, el primer templo, el templo de Salomón, que duró 410 años, y el segundo, el templo de Herodes, que duró 420 años, ¿sí? Entre los dos ha habido un exilio de 70 años nomás a Babilonia, pero desde ahí estamos ya 2000 años de exilio, que es una cosa espantosa, o sea, demasiado, ¿sí? Así que se siente, claro que el pueblo de Israel se siente como abandonados, ¿sí? O sea, tantos años, 2000 años, imagínense, pero con todo no están abandonando el pacto con Dios y lo siguen cumpliendo a pie de la letra y esperando que llegará pronto Mashiach y construirá el tercer templo de Jerusalén. Entonces, se acostumbra en estos días de duelo no solamente tener duelo y lamentarse, sino el Rebbe nos enseña a tener lentes positivos, mirar todo en ojos positivos y saber que mediante el estudio de la Torah y especialmente el estudio de la construcción del templo y de sus detalles, estamos construyendo espiritualmente el tercer templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a estudiar es un poco por qué es tan importante Jerusalén. Una vez conversé con un israelí y o sea, puse con el tefilín, le ayudé a poner tefilín y luego a la final dice, sea tu voluntad, Dios, Dios nuestro y de nuestros padres, que se reconstruirá el templo de Jerusalén pronto en nuestros días. Amén. ¿Sí? Entonces, al decir esto, entonces, bueno, pusimos a hablar sobre la reconstrucción del Beit HaMikdash. Entonces, él me dice, no lo entiendo, ¿por qué no lo estamos construyendo? Entonces le digo, bueno, esto depende del Mashiach, no de cualquier persona, pues para construir el segundo templo tenían que subir de Babilonia 3 profetas para atestiguar el lugar exacto del altar. Y me dice, pero ¿por qué tenemos que hacerlo justamente en el lugar tan conflictivo, en el monte del templo? Pues todo el mundo quiere este lugar, los musulmanes, los cristianos. ¿Por qué no lo hacemos en otro lado? Entonces, como le vi que no sabe, no conoce, entonces esto es el conocimiento que debemos saber. ¿Sí? En la Torah, desde la entrega de la Torah, ¿sí? Podemos ver que la Torah está hablando del lugar donde elegirá tu Dios. Todavía Dios no eligió el lugar, ¿sí? Y por mientras podían traer ofrendas en el tabernáculo móvil y también después en tabernáculo de Shiloh y de Elí, habían tabernáculos después de entrar a la tierra de Israel. Ahí había permiso para hacer altar, cada uno pudo hacer altar en su lugar y sacrificar una ofrenda para Dios, ¿sí? Pero desde el momento que Dios eligió su lugar en Jerusalén, volvió prohibido traer una ofrenda en todo lugar en el mundo, menos allá.
en este monte del templo, ahí justamente. Ahora, el templo y el altar, ¿sí? El templo, su definición es, según el Maimónides, es un lugar donde podrán la gente traer sacrificios, ofrendas. Esto es la definición del templo. Más allá, claro que habían otras actividades, habían los velas, habían el incienso, la gente podían posternar ante Dios, la gente podían rezar, ¿sí? Habían diferentes actividades, ¿sí? Pero lo principal es un lugar donde uno puede traer sacrificios ante Dios. Esto es el gran templo de Jerusalén. Esto es la definición según el Maimónides. ¿Por qué justamente este lugar, el monte Moria? El monte Moria es el lugar donde Dios formó a Adán, recogió tierra y lo amasó lo amasó lodo y ahí lo sopló alma viviente de esta tierra de Jerusalén, de esta tierra del monte del templo. Luego, Caín y Abel trajeron sus ofrendas allá. Y ya sabemos que Abel sí aceptó Dios la ofrenda, Caín no lo aceptó y por envidia fue el primer asesinato. Sí, ahí se violó la ley divina. Luego, Noah, cuando salió de la arca, bueno, parece que sí es lejos, ¿sí? Pues ¿dónde descansó la arca? Sobre las montañas Ararat, que supuestamente quedan en Turquía. Pero dice que hecho una ofrenda de los animales puros que estaban en la arca, ¿dónde ofrendó? Ahí en el monte Moriah. Luego, Abraham ató a su hijo Isaac y estaba dispuesto a sacrificarlo a Dios. ¿En dónde? Ahí en el monte Moriah. Esto está bien aclarado en la Torah. ¿Sí? Entonces, vemos que en este lugar, fue la elección divina. Esto es el equinoccio espiritual del mundo. Sí, nosotros estamos en el equinoccio físico, pero el lugar central del mundo de punto de vista espiritual, esto es el lugar. Sí, y David pidió de Dios construir el lugar, construir el templo, y Dios no lo permitió. Le dijo, mucha sangre has derramado. A pesar que toda la sangre que derramó David fue con pura justicia, pero Dios no quiso que las manos que derramaron sangre, aunque sea en justicia, le construirán el templo. Solamente su hijo, Salomón, que fue paz en sus días, él lo pudo construir. David solamente pudo preparar el terreno. David pudo conquistar este terreno de los jebusitas y con justicia, pero prefirió pagar y comprar este terreno de los jebusitas. ¿Sí? Esto es una cosa muy interesante, que los lugares que sí están aclarados en la Torah, que fueron pagados, ¿sí? Los terrenos que lo han comprado con buena paga, como la cueva de la Machpelah que compró Abraham, hasta hoy día está discutido, conflictivo. El lugar donde fue enterrado Yosef fue comprado por Jacob, ahí está escrita la paga, y también el monte del templo, ¿sí? Que está bien aclarado cómo lo compró David,
también está discutido. Entonces, aunque lo pagas, todavía está discutido. Aunque lo documentas, doctor, no ayuda nada. Si quieren discutir, y mientras más sagrado, más discusión habrá. Esto es el precio de lo que es sagrado, ¿sí? Toca lucharse para conseguírselo. Entonces, ¿qué es lo que estamos luchando? Estamos luchando para que Dios nos reconstruya el tercer templo. El tercer templo está listo, hecho en el cielo. Solamente tiene que bajar de arriba a abajo, ¡pum! ¿Sí? Sobre la mezquita, ahí no hace falta nada. ¿Sí? Solamente que Dios decida y ¡pum! Está bajado. No hay... Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer por esto? Es estudiar las leyes del Templo de Jerusalén. Pues, dice el versículo, pues mi casa será una casa de plegaria que será llamando para todas las naciones. Todas las naciones en tiempos de Salomón estaban llegando del mundo entero para traer ofrendas en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Todas las naciones. Entonces, cada uno y uno de nosotros podrá traer ofrendas ante Dios en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, lo único que hace falta es que Dios nos dará este tercer templo. Esto es el tema que estamos de duelo en estas 3 semanas. Estas 3 semanas estamos de duelo sobre los 2 templos de Jerusalén, pero no duelo solamente pasivo de tristeza, sino activo. Aquí estamos reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, ley por ley, estamos aprendiendo las leyes del templo. Entonces, ahora hemos aprendido por qué es tan importante este lugar, ese lugar donde eligió Dios traer ofrendas ante Él. Y este lugar está sagrado de una manera eterna. Imposible ceder, decir, ¿sabe qué? Dale este lugar para los musulmanes que hagan ahí una mezquita. No, no, no. Este es el lugar más sagrado del mundo. Las religiones musulmanes y cristianas estaban peleando, matando tanta gente para dominar este lugar, creyendo que si lo van a controlar, van a tener el control del mundo, ¿sí? Pues saben que esto es el equinoccio espiritual del mundo, ¿sí? Y por eso tanta pelea y tanto interés en el lugar llamado Jerusalén. Se dice que en este terreno, antes que lo compró David, habían 2 hermanos que heredaron terreno de su padre. Dividieron el terreno por la mitad y convivieron en paz, cada uno cultivando su parte. Una noche no podían dormir. Uno dijo, pobrecito mi hermano, le salió mal cosecha, sí, tengo que ayudarle, ¿cómo le voy a ayudar? Sí, entonces está despertando para mover la frontera para ceder terreno para su hermano. El hermano pensó lo mismo. Estaba pensando, pobrecito mi hermano, necesita ayuda,
cómo le ayudo y quería ceder también terreno para su hermano. En la mitad de la noche, en la mitad del terreno, se encuentran los dos y se dan cuenta que cada uno quiso no quitar terreno del otro, sino ceder terreno al otro. Y se abrazaron. Entonces, en este lugar, dijo Dios, en este lugar sería mi casa. Dios no necesita casa, ¿no es cierto? Esto lo dice el rey Salomón en la inauguración del primer templo. Pues los cielos y los cielos de los cielos no te alcanzarán. ¿Acaso esta casa? ¿Aquí morarás en esta casa? Entonces, sí, la respuesta es que sí. El Talmud lo está indagando y dice que Dios como que achicó su grandeza entre los dos palos de la arca, los dos palos que sirvieron para cargar la arca. Ahí es difícil entenderlo, ¿sí? Pues Dios no lo podemos limitar para un lugar, ¿sí? Pero si Él elige que el lugar del encuentro y de revelación divina será en esta parte, entonces así es esta parte. Justamente en esta parte salió la luz para el mundo entero, la luz divina, la revelación divina, la revelación que cada uno y uno lo está viendo con la providencia divina, cuando vemos que Dios nos sonríe dentro de nuestra naturaleza. ¿De dónde sale? Del Beit HaMikdash. Todos los restos que estamos haciendo siempre con dirección a la tierra de Israel. Y dentro de la tierra de Israel, hacia Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, hacia el monte del templo. Y en el monte del templo, ¿a dónde se dirige la cara? Al santo santuario, donde estaba la arca de la alianza. Donde está hasta el momento, pues el primer templo lo bajaron en túneles bajo el monte. Entonces, esto es el tema de estudiar las leyes de la casa elegida, la casa donde Dios eligió residir y estar y revelarse. Se dice una anécdota sobre los peregrinos. Los peregrinos son 3 al año, ¿sí? Que tenían que peregrinar y llegar. Todo hombre capaz de caminar tenía que llegar, ser visto y también ver la divinidad ahí en el templo de Jerusalén. Entonces había un hombre que nunca le dio la gana para ir a Jerusalén para peregrinar, ¿sí? Así que nunca subió a Jerusalén. Nunca subió. Prefirió estar ahí en su finca cultivando, preocupando de su propia fortuna. ¿Y para qué? Para traer ofrendas. No quiso. Y bueno, ya llega a una edad avanzada y dice para sí mismo, ¿y cómo puede ser? Nunca fui a Jerusalén a conocer el gran templo. Todo el mundo 3 veces al año se van y regresan tan felices y yo nunca lo he hecho. Entonces, bueno, toca hacerlo. Y decide, toma la decisión y empieza a caminar hacia Jerusalén. Pero no conoce el camino, entonces cada cruce camino le toca preguntar. Y la gente dice, bueno, un hombre tan adulto,
que no conozca el camino, o sea, el camino que todo el mundo lo hace 3 veces al año, o sea, cada uno lo conoce, como decir, dormido, lo sabe llegar. Y mientras se acerca más y más, la gente le ven más raro. Llega a Jerusalén, empieza a preguntar, ¿y por dónde es el templo? Entonces, hasta los niños le empiezan a burlar y se siente muy avergonzado, pero no está andando atrás, sino está siguiendo. Ya tiene que llegar. Está llegando. Bueno, le dicen, Señor, no puedes entrar así nomás. Aquí te toca una purificación de 7 días con los cenizas de la vaca roja. Entonces, bueno, una semana de purificación lo está haciendo, esperando, buscando alojamiento en Jerusalén. Bueno, finalmente, después de 7 días de purificación, pudo entrar al gran templo de Jerusalén, tan famoso. Está entrando y ve los Kohanim, los sacerdotes, con ropa blanca, con pantalones cortos, están así. Matadero, un matadero de corderos, reses. Entonces está dando un grito. Y a esto están llegando todo el mundo. Y a esto están alabando todo el mundo. ¿Y qué pasa? Bueno, la gente ahí lo miran con pena, pues él ni siquiera entiende qué pasa, ¿sí? Y él cree que lo que ve, esto es todo, ¿sí? Él ve en sus ojos físicos simplemente un matadero, ¿sí? De animales, que su sangre, su cebo se va sobre el altar, pero no se da cuenta de la divinidad proyectada desde este lugar. ¿Qué es lo que la gente trae de ahí? Divinidad. Están adquiriendo para todo el año, para todo el tiempo que tienen que lidiar con diferentes cosas. Esto es lo que están trayendo. Estas fuerzas lo adquieren allá, pues es una mina de energía, una mina de fe, ¿sí? Que están adquiriendo desde allá. La manera como se sirve a Dios es tal como Él lo dijo, ¿sí? Y si Él pidió que sea un matadero de animales, entonces así sea, ¿sí? Pero lo que adquieren allá es la fe, es la seguridad en Dios. Esto es la divinidad que están adquiriendo allá para traer a su dimensión, a su lugar de vida, a sus problemas, a sus necesidades cotidianos de la vida. Y así están gozando todo el tiempo, todo el año y toda la vida de la presencia divina, ¿sí? ¿Que de dónde sale? De este lugar, justamente de este lugar. Entonces, bueno, en parabrasa para nuestros días, aquí le veo a Carlos con su esposa al frente 770. 770, 770, la sinagoga del Rebbe. El Rebbe lo dice y lo aclara. El lugar, una vez que fue la destrucción del gran templo de Jerusalén, dice en la Gemara que había la sinagoga, o sea, dice que ¿dónde está ahora la divinidad? Indaga el Talmud. Entonces dice, están en todas las sinagogas, ¿sí? Esto es una opinión. La otra opinión es no, en una específica sinagoga. Y en realidad no hay discusión entre los dos. Hay la principal presencia de la divinidad en una específica sinagoga,
más que el resto es un poco, es que se llama Mikdash Me'at, un poco templo, ¿sí? No es tal como el templo. Entonces, ¿cuál fue esta sinagoga específica donde estaba la presencia divina? Esto fue siempre donde el presidente de la generación, el presidente del exilio, ahí lo llamaron en Babilonia, el cabecillo del exilio, ¿sí? En cada generación y generación, el Moisés de la generación, en el tiempo del Maimonides, entonces fue en la sinagoga del Maimonides. En tiempo del Baal Shem Tov, en la sinagoga del Baal Shem Tov. En cada tiempo, ¿sí? El tiempo del Maharal de Praga, sí, yo tuve el mérito de visitar ahí la sinagoga del Maharal, ahí en Alt-Neuschul, en Praga. Se siente que es un lugar sagrado, pues él fue el líder de su generación. Hasta hoy día está allá. Existe allá, no está destruida, ahí está. Y ahora que estamos en la última generación del exilio y la primera de la redención, entonces 770, la sinagoga del Rebbe, no es un lugar más donde residió mudando la divinidad, sino desde ahí de 770 va a trasladar directamente al templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, es el lugar del templo en tiempo de exilio, mismo lugar del templo. Así lo llama el Rebbe en una charla especial que está dando sobre 770. La valor numérica en hebreo 770 son Beit Mashiach, la casa de Mashiach. Otro valor numérica, Faratzta. Faratzta significa que vas a expandir. De ahí el Rebbe está enviando emisarios para el mundo entero, ¿sí? De ahí está iluminando al mundo entero, ¿sí? Entonces, en parafrasa a lo que hemos hablado con el Señor, que llegó a una edad avanzada sin conocer el peregrinaje y sin conocer la divinidad en su vida, pobrecito, ¿sí? ¿Qué tipo de vida es? Entonces, y llega allí y lo que ve es simple matadero y no entiende lo que sucede allá. Entonces, había un rabino que tuvo una cita con el Rebbe y en el tiempo que tuvo que esperar para que le llamen para entrar, entonces entró para visitar la sala de estudio de la sinagoga y él entra allá y bueno, luego él entra al Rebbe y le dice, mire Rebbe, yo estoy muy decepcionado, yo sé que usted influye al mundo entero, está mandando emisarios y influye su opinión a tanta gente en el mundo entero. Yo esperaba ver una sinagoga de lujo, una cosa, todo ordenado, todo súper limpio, todo bien elegante, ¿sí? Lo que vi fue todo lo contrario. Uno que está empezando el rezo, el otro está terminando el rezo, un minyan aquí, como un terminal de rezos, ¿sí? Cada minyan, cada grupo de gente están rezando, en otra parte, gente entra, gente salen, los muchachos de la yeshiva estudian, eso, o sea, es un terminal que a los 24 horas hay estudio, rezo, uno canta, otro estudia. ¿Qué cosa? Por favor. Yo esperaba otra cosa de usted. Entonces el Rebbe se ríe y le dice al rabino, usted una vez
estaba en un barco. Entonces dice, sí, fui un crucero, subí un barco. ¿Y cómo es el barco? Descríbame. Sí, hay el camarote arriba, camarote abajo, el cuarto del capitán, el timón, sí, te está describiendo cómo es, que hay qué salas hay en el barco, las habitaciones, sí. Y el Rebbe le pregunta, pero en el cuarto de máquinas, ¿estuviste? No, pues yo fui como un pasajero. Entonces no entró al cuarto de máquinas. Entonces el Rebbe le dice, yo te cuento, pues yo soy ingeniero de barcos. Yo te cuento cómo es el cuarto de máquinas. El cuarto de máquinas es muy feo. Ahí hay gris, ¿cómo se llama? El aceite de máquina. Y hay máquinas están trabajando con mucha bulla. Y hay fuego, y la gente está trabajando muy duro, con ropa rota, y están sucios, y un desastre, ¿sí? Un desastre. No es nada elegante lo que has visitado, los camarotes, las salas, el hotel del barco, no es nada parecido a esto, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Sin este cuarto de máquinas, no mueve el barco ni un solo metro. No puede mover. ¿Sí? Entonces dice el Rebbe, aquí estamos calentando en el cuarto de máquinas. Esto es 770. Esto es la sinagoga que está moviendo el mundo entero con energía. ¿Sí? Y así mismo pareció Beit HaMikdash, la mina de la energía. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos reconstruyendo. Nosotros tenemos que saber que con la energía, con la fe, con la vitalidad, con la alegría, podemos nosotros iluminar al mundo entero, proyectando los 7 leyes para cada uno y uno, para que la gente consideran sí mismos como Bnei Noach, como hijos de Noé, y comportarán como tal, ¿sí? Con el legado de Noé, así comportarán, eliminando toda idolatría, ¿sí? Y obedeciendo a Dios a pie de la letra, en cada mitzvah y mitzvah. No idolatrar, no matar, sí, no importa si será aborto o cómo se llama, lo que se llaman por bondad, que están dejando la gente. Eutanasia. ¿Cómo? ¿Cómo es? Eutanasia. Eutanasia, ¿sí? De no robar, o sea, ser consciente del centavo ajeno. No cometer adulterio, incesto, esto no es tema de gustos, sino es obedecer lo que Dios dijo, no blasfemar el nombre de Dios, no comer parte del animal cortado mientras esté vivo. Sí, vemos ahora con el coronavirus qué grave es, ¿sí? Y finalmente establecer cortes de justicia, que las legislaciones serían primero la legislación de Dios, luego se puede debatir cualquier ley civil. Sí, entonces, que la gente consideran Bnei Noach, dice el Rebbe, miren, con los misioneros en Estados Unidos que fueron con mentira, sí, obviamente, pero con alegría y fe y han conquistado el mundo entero, ¿sí? Entonces, cuanto más y más, con verdad, pero con fe y alegría, se puede conquistar al mundo entero con bien, ¿sí? No ser indiferentes como Noah, ¿sí? Construyendo una arca para sí mismo, sino
ser consciente y llamar al mundo entero juntar, tal como Abraham. ¿Sí? De Abraham aprendemos esto, que Abraham llamó a la gente conectarse a Dios y creer en un solo Dios. Entonces, de este modo estamos reconstruyendo el tercer templo, donde pronto nos reuniremos todos. Es cuestión que tenemos nosotros que llegar a una persona, tal vez si una persona más cuidará y se identificará con los 7 leyes de los hijos de Noé, ahí llegará Mashiach y reconstruirá el templo de Jerusalén, que sea el tercer templo y el eterno, pues será la edificación de Dios. Ahí será eterno.